Molt bona vesprada a tots i a totes, amics i amigues. Avui amb un somriure molt especial perquè tenim una molt bona notícia al nostre poble. Per què? Perquè Eva Coronado, la tenim així, aldaiera destacada al nostre poble, viatja a Tòquio, se'n va a Tòquio a competir junt a l'equip olímpic o paralímpic espanyol y bueno, esta es una de esas noticias que nos hacen sentir tanto orgullo, que nos hacen sonreír, que lo hablábamos antes, que nos ponen los pelos de punta. Eva, primero que todo, buenas tardes, enhorabuena, ¿cómo estás? Buenas tardes, la verdad es que estoy bastante ilusionada y muy contenta de tener la oportunidad de vivir esta experiencia que no cualquier deportista puede decir lo mismo. Es que no es para menos, ¿te lo esperabas? ¿Te lo imaginabas? Llevo toda la temporada luchando mucho por esto, pero la verdad es que ya a estas alturas no me esperaba, pero bueno, la oportunidad que Ha me han dado llegado. la verdad es que es sí, muy grande y nada, un sueño cumplido. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo recibiste esa llamada o ese mensaje? ¿De qué forma? Cuéntanos un poco. Pues esta semana, el lunes, llamaron a mi madre desde la federación y nada, le dieron la noticia, claro, como locos todos y súper felices. Bueno, ¿cómo se prepara uno para algo así? Ya no digo solo físicamente, que está ahora también muy debatido el tema de centrarse, de tener la cabeza fría, ¿no? De no perder los nervios. ¿Cómo se prepara uno para esto? A ver, la verdad es que es muy duro porque son 4 años preparándote y al final es muy duro porque todos los días ir a entrenar. Como todo el mundo tenemos días de bajón que te quedarías sentado en el sofá, pero al final con esfuerzo y disciplina pues se pueden cumplir los sueños. Así es todo un ejemplo, desde luego. ¿Desde cuándo tienes claro que querías ser nadadora o dedicarte a esto en serio? Es algo desde pequeñita, ¿verdad? A ver, pues todo esto de la natación empezó porque abrieron el poli de aquí en Aldaya. Ujú. Abrieron la piscina y mis padres pues decidieron apuntarme y desde los 3 añitos estoy Desde los nadando. 3 añitos, muy bien. La verdad es que no te esperas nunca, claro, el llegar a poder vivir esta experiencia. Mm. Y Y desde luego es enriquecedora, ¿no? Y cada vez a más, a más, a más, a más, y bueno, imparable. ¿Dónde entrenas? ¿Cuándo entrenas así al día? Eh, Cuéntanos un poco tu día a día. sí, pues ahora mismo estoy entrenando en Jesuitas, aquí en Valencia, en la zona de Campanar, y estoy en el Club Ferca San José. Y nada, entreno por las mañanas y por las tardes, 6 horas diarias. Y nada, sí, mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación. Entreno tanto agua como gimnasio Ujú. y nada. ¿Y qué te dice la gente? Porque ahora se van enterando poco a poco. Oye, que te vas a Tokio. No sé, ¿cuál es la reacción de la gente? Pues la verdad es que pues al círculo más cercano, mi familia, pues muy contentos todos y muy orgullosos, sobre todo pues mis abuelos, que pues eso al final son los más cercanos y nada, y luego tanto amigos como conocidos, pues a todos les ha ido llegando la noticia poco a poco y me han ido felicitando y muy Y, contentos. y más que se van a ir enterando y más mensajes que te van a ir llegando. Desde luego aquí en el entorno, conforme hemos ido contando que estábamos preparando esta entrevista, bueno, todo el mundo alucinando y todos ahí como contigo, aunque no te conozcan, es algo, otro de los valores del deporte, ¿no? Que la gente se une, te apoya, no sé, creo que tiene que ser muy emocionante. ¿Y qué modalidad prefieres? ¿Con cuál te sientes más fuerte? ¿Cuál es tu fuerte, digamos, una vez te metes en el agua? A ver, la verdad, mis pruebas principales son el 200 libre, Ujú. el 200 de estilos, el 100 mariposa, 100 libre y 100 espalda. Son las que suelo nadar en los internacionales. Sí. Aquí ¿Con en cuál los te quedas? juegos, aquí en los juegos me han dado la oportunidad de poder nadar el 200 libres. Muy bien. ¿Y cómo lo Hmm. ves? ¿Cómo? A ver, ¿Crees? es- está complicado,
pero bueno, se luchará por estar ahí en la final. Ya solo ir es un regalo, pero bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Muy bien, pues haces un viaje muy largo, supongo que lo tienes todo preparado. Tienes que estar ahora en casa, ¿verdad? Te has hecho la PCR que requiere la organización, tienes que estar unos días. ¿Cuándo te vas? Cuéntanos si lo tienes ya todo. ¿Qué has metido en la maleta? No sé. Pues mañana ya salgo para el CAR de Sant Cugat. Allí estaremos en un grupo burbuja, sin poder salir, sin poder relacionarnos, hasta el día 19, que ya cogemos el avión a Tokio. 19. Y sí, ya pues nada, terminar allí la preparación, el día 27 competiré y nada. Luego pues la maleta muy a prisa, he tenido 2 días para prepararla y aún estamos ahí con los últimos detalles, pero vamos ya. Y bueno, y luego ya me he hecho la manicura, ya la tengo hecha con la bandera de España. Y de Japón. Y la de Tokio y nada. A tope, Súper. Eva. Bueno, pues nada, Aldaya entera está contigo. Vamos a estar haciendo muchísima fuerza desde aquí y por eso precisamente quería dar paso ahora a 3 personas que representan a tu pueblo y que quieren mandarte un mensaje de apoyo, de ánimo, de muchísima fuerza. Así que si te parece, les damos paso y seguimos la conversación. Perfecto. Bueno, Eva, pues ya tenemos aquí, como decíamos, a los 3 representantes que en nombre de tu pueblo tienen toda esa ilusión y quieren mandarte un mensaje de ánimo y de apoyo muy grande. Ellos son el alcalde de Aldaya, Guillermo Luján, el concejal de deportes, José Martínez Luna, y la concejala de instalaciones deportivas, Marta Romeu. Marta, si quieres empezar tú. Sí, Eva, bueno, me alegro muchísimo, enhorabuena por ese pase a lo más alto del deporte y bueno, durante todos estos años el esfuerzo y la perseverancia que has tenido han sido el resultado de esta gran noticia, así que enhorabuena otra vez, disfrútalo y a tope. Muchas gracias. Seguimos, José, si quieres. Sí, hola Eva. Vamos a ver, primero fue Italia, luego México, luego Dublín, luego Londres y ahora Tokio. ¿Es así, Eva? Sí, sí, sí. Bueno, pues para nosotros, para el pueblo de Aldaya y para nosotros como representantes políticos es un orgullo y es una alegría tremenda que estés ahí. Y vamos, y te deseamos muchos éxitos. Y yo por circunstancias, yo sé que las Olimpiadas, las Paralímpicas, finalizan el 5 de septiembre. El 5 de septiembre es mi cumpleaños y espero que tu madre me ponga un WhatsApp diciéndome los éxitos tuyos. Muchos, de verdad, mucha suerte y que es un orgullo para todos los deportistas de Aldaya tenerte ahí. ¿Vale? Besos. Gracias. Estás emocionada un poquito, Eva, Sí, ¿eh? sí, sí. Nerviosa. Bueno, para cerrar, el alcalde Guillermo Luján te quiere dedicar también unas palabras. Sí, yo, vamos, la verdad es que son muchas emociones. Aunque te vas a ir sola a Tokio, ¿vale? Pero te vas a llevar a 32.000 aldalleros y aldalleras que estamos emocionados y con una sonrisa porque en estos momentos complicados una noticia de este tipo nos da una ilusión, una esperanza de, como decía Marta, ¿no? de que perseverando con esfuerzo, ¿no? Ese orgullo de que una aldallera, cuando veamos ahí nombrar tu nombre en la prueba, que una aldallera está en Tokio, en una prueba tan importante a nivel mundial. Es un orgullo. Además, es la mejor manera de celebrar el cumpleaños de José, como ha comentado él, pero sobre todo ya es un éxito impresionante, impresionante. Y nos has dado una alegría a nosotros y a todo el pueblo de Aldaya en estos momentos tan difíciles, complicados y grises, ¿no? El de repente una luz. Me llamó tu madre y me dijo, Guillermo, que se va a Tokio. Y digo, madre mía, esto es un notición. Y bueno, llévate toda esa energía, esa fuerza, que pelees como siempre lo has hecho, pero lo más importante es que el éxito ya lo has conseguido. Por tanto, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho cariño de todo tu pueblo, que vamos a apoyarte como fans auténticos para que vaya todo bien. Bueno, muchas gracias y nada, en Tokio estará un trocito de Aldaya. Eso seguro, eso seguro. Eva, nada, aquí te esperamos.
Recordamos que vuelas para allá el 19, el 27 compites, estaremos todos, como dicen, apoyándote, mandándote toda la fuerza que te llegue, porque vamos a estar así. Y aquí te esperamos, en Aldaya Radio, en el ayuntamiento, en fin, pase lo que pase, desde luego, es un orgullo ya y en fin, muchísima suerte. Gracias. Un beso. Mucha suerte, Eva. Suerte, Eva, a tope. Muy bien.